Reciban nuestros saludos, mis queridos hermanos, amigos, que a través de las redes sociales están con nosotros cada semana compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, el alimento espiritual que nutre nuestra alma, nos fortalece espiritualmente y nos capacita para toda buena obra. Damos gracias a Dios por este tiempo y queremos con ustedes juntos edificarnos, seguir compartiendo, estudiando el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 3 de 1 Corintios desde el versículo 5 hasta el versículo 23. Estaremos viendo pues en esta oportunidad estos versículos, pero antes queremos recordar que hasta aquí el apóstol Pablo, quien escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo, ha ido exhortando ya a la iglesia acerca de las divisiones que se estaban dando, divisiones que estaban afectando la vida espiritual de la iglesia. Divisiones pues que estaban causando muchos problemas ya dentro de la iglesia. La división ya era un problema. Aparte de eso, traían líos, contiendas. Como veremos más adelante, aún pleitos judiciales ante los incrédulos. Mucho desorden dentro de la iglesia de Corinto. Parte de la causa de estas divisiones era el orgullo dentro del corazón de los corintios. El orgullo, la soberbia, que querían tener un lugar preeminente, querían sobresalir tanto en la sociedad corintia como dentro de la iglesia. Esto los había llevado a buscar la sabiduría humana, a echar mano de la filosofía. Esto estaba trayendo divisiones, porque el conocimiento humano, el conocimiento o la sabiduría humana filosófica nunca va de acuerdo, nunca va a concordar con la palabra de Dios. El conocimiento y la filosofía del hombre jamás va a poder tener concordancia con la palabra de Dios. Y esto estaba causando mucho daño a la iglesia, muchos problemas entre hermanos, divisiones, facciones. Comenzaban a formar partidarismo, como ya en el capítulo 1 el apóstol Pablo ha exhortado, que había quienes decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Entonces aquí estas personas, los hermanos, porque eran hermanos en Corintio, pues estaban haciendo partidarismos, producto de un mal enfoque de lo que era el ministerio cristiano. Pensaban que el ser apóstol, el ser un predicador, el ser un líder dentro de la iglesia era motivo de jactancia, era motivo para tener preeminencia sobre el resto. Mas ahora, en este capítulo 3, el apóstol Pablo va a exponer cuál es la verdadera naturaleza del ministerio cristiano, del siervo de Dios. Y para esto, pues, él ha comenzado el capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, exhortándoles duramente, diciéndoles de una manera franca, clara, pero con mucho amor, de que la iglesia en Corinto, los hermanos, son aún inmaduros, niños espirituales, carnales. Les está exhortando, les ha exhortado duramente desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Ya en el versículo 5 para adelante va a exponer cuál es la condición de los ministros cristianos, para que no se hagan falsas ideas erróneas de lo que es un ministro cristiano, un servidor cristiano. Generalmente eso ocurría antes y ahora también. El decirse un ministro del Señor piensan que es como un ministro de Estado, alguien, una eminencia, una gran personalidad, ¿no? Un siervo de Dios, ¿no? Como que es alguien muy grande, que tiene que tener la reverencia y el respeto de todos. Cuando la verdadera naturaleza del ministro o del ministerio cristiano no tiene nada que ver con eso. Para poder explicarnos eso, el apóstol Pablo se va a poner como ejemplo. Él y Apolo se va a poner de ejemplo para explicarnos cuál es la verdadera naturaleza y condición de los ministros cristianos, de los ministros de Dios. Y vamos a ver ya con el versículo 5, nos va a decir que el ministro cristiano es como un sirviente de una casa grande. Mire, escuche lo que dice. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Entonces, aquí dice claramente, ¿qué pues es Pablo y qué Apolos? ¿Son grandes personalidades? ¿Son grandes eminencias? No, sino servidores. Aquí la palabra servidores se puede traducir más adecuadamente como sirviente, un sirviente de una casa, aquel que sirve la mesa. Era un esclavo, muchas veces un sirviente, ¿no? Entonces dice de esa manera, ¿no? Servidores, sirvientes, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿verdad? La labor que va a hacer cada sirviente, cada servidor o cada siervo del Señor, cada ministro de Dios, es según lo que Dios ha ordenado a cada uno. ¿Sí? Cada uno tiene una labor diferente en la iglesia del Señor. Unos son pastores, otros son predicadores, otros son maestros. Y los diferentes servicios o ministerios dentro de una iglesia, esos ministerios los da el Señor. La palabra ministerio quiere decir servicio. El origen de la palabra ministerio quiere decir servicio. Un ministro es un servidor. Amén. Bien, y no solamente eso, sino que también va a dar otra comparación. Va a comparar el ministerio cristiano con un agricultor en un sembradío, ¿no? Y eso lo dice, mire, el versículo 6 al 8, dice lo siguiente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora el apóstol Pablo va a poner el ejemplo, ¿no?, de un agricultor. Un agricultor dentro de lo que es un sembradío, una chacra, ¿no?, es la persona que se encarga, puede ser de sembrar o de regar, correcto. Pero en un sembradío, en una chacra, ¿quién es la persona importante, tanto en el tiempo antiguo como en este tiempo? Es el dueño de la chacra, el dueño de ese sembrío, ¿verdad? Los siervos de Dios, los ministros de Dios, son como esos agricultores. Uno siembra y el otro riega. Pero tanto el que siembra como el que riega y más adelante el que cosecha, todos son iguales. Son obreros, peones, agricultores que están al servicio de alguien mayor, de alguien más importante, que es el dueño de esa chacra. En este caso sería el dueño de esa labranza, que es Dios. En otras palabras, los servidores, los ministros no son las personas más importantes para que estén haciendo ese partidarismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, somos servidores, dices Pablo, Apolo, Cefas, estamos en el mismo nivel. Ni uno es más que otro. Ni uno merece la atención de la iglesia como la debe merecer Cristo. Alabado sea el Señor. Esa es la idea que quiere traducir aquí, que quiere impartir el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Recordemos que era el orgullo, era el deseo de sentirse importantes, de sentirse admirados. Eso se llama orgullo que había en el corazón de los creyentes en Corinto. Y parte de eso era admirar o hacer partidarismo con ciertos líderes dentro de la iglesia. Pero el enfoque verdadero, el enfoque correcto es ese. El siervo de Dios es un sirviente de Dios, es un servidor. No es la persona importante. La persona importante es Jesucristo. Y en Él debe estar la atención de toda la iglesia. Gloria al Señor. Quien da todo es Dios, Cristo mismo. Él da la semilla al sembrador. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Él da el agua para que riegue y esa planta crezca. ¿Cómo regamos la obra del Señor? A través del discipulado, el enseñar las doctrinas cristianas, la enseñanza bíblica. Y el crecimiento, eso lo da Dios. Uno siembra, otro riega, y el crecimiento viene de parte de Dios. Eso es lo que quiere dar a entender. Y concluye ya en el versículo 9, va a decir lo siguiente el apóstol Pablo. Mire, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Pablo y Apolos, que se ponen como ejemplo, estos dos siervos de Dios, son iguales, son servidores, sirvientes de Dios. Dios es el Señor de todo, el dueño de todo. Y la iglesia, los creyentes, ellos son los beneficiarios de ese servicio que tanto Pablo como Apolos estaban dando para la gloria de Dios, y se beneficiaba la iglesia. Gloria a Cristo. Entonces, eso tiene que entender la iglesia de Corintios para bajar esos humos. Muchos querían tal vez ser ya líderes, querer ser como Pablo, querer ser como Apolos, querer ser como Pedro, para ganarse el respeto, la admiración. Pero el ser un ministro de Dios no es para ganarse el respeto, la admiración, para sentir el poder en sus manos. No es para eso. Es para servir a Dios y servir al prójimo, servir a la iglesia. Eso es un ministro, eso es un siervo de Dios realmente. Y en esa visión tiene que volver la iglesia de Corinto. Esa visión tenemos que tener los cristianos de este tiempo. No anhelar cargos, no anhelar ministerios que me llamen ministro. El ministro de Dios. No, no es así. Somos los sirvientes de Dios. Somos servidores de Dios. Pastores, maestros, todos cuantos estamos trabajando para el Señor, tenemos que tener ese mismo sentir. ¿Sí? Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo para salvarnos, para redimirnos. Gloria a Dios. De esa manera hay que enfocar el ministerio cristiano. Luego va a hablarnos ya a partir del versículo 10 hacia el final de este capítulo 3, acerca de las responsabilidades de los ministros cristianos. Somos servidores, somos sirvientes de Dios. Tenemos responsabilidades que cumplir ante el Señor, ¿verdad? Y eso nos dice ya en el versículo 10, nos va a decir algo muy importante, que cada ministro, cada siervo de Dios es responsable de su labor. Y en el versículo 5 ya ha dado ciertas indicaciones, ¿no? Que la labor de cada ministro es según lo que Dios ha concedido o ha ordenado a cada uno. Y ahora en el versículo 10, que vamos a dar lectura, dice así el versículo 10, escucha atentamente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Pablo aquí está diciendo algo importante, que cada ministro es responsable de su labor ante Dios, ¿no? Si bien la labor que Dios nos ha dado, la habilidad o dones que Dios nos ha dado para sea pastorear una iglesia, para aconsejar a los hermanos, para enseñarles, para edificar sus vidas, no es que venga de nosotros mismos. Eso proviene de Dios. Amén. Hay hermanos que enseñan muy bien la palabra del Señor. Pueden explicar, dar respuesta a cuantas preguntas, ¿no? ¿Eso de dónde viene? Viene de Dios. Otros tienen muy buen tacto para poder aconsejar a la iglesia, dar un buen consejo, persuadir a la iglesia para obedecer la palabra del Señor, para aprender la palabra de Dios, para guiarle en sus caminos. Eso es el pastor de la iglesia, el consejero de la iglesia. Amén. Eso es producto de la gracia. No lo merecemos. Gracia es un regalo no merecido de parte de Dios. Por eso dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, puse el fundamento. Está hablando en términos de una construcción ahora la iglesia. De aquí en adelante va a hablar en esos términos comparativos, como si fuese una construcción. Él, como el arquitecto especialista, ha puesto el cimiento, las bases o fundamento. Amén. Como en una casa se pone el fundamento, que lo conocemos más en nuestro medio como base, ¿no? La base, el cimiento. ¿Y cuál es esa base? Esa base o fundamento es Cristo, la obra de Cristo, la palabra de Dios que predica, que expone a Cristo como Salvador y Señor, como aquel que nos justifica, aquel que nos redime, aquel que nos salva. Esa palabra expuesta, predicada y creída y aceptada en el corazón de las personas, pues ha obrado y ha traído salvación, ha traído esa fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor.
Y así el creyente es renacido por la palabra de Dios. No hay otra forma en que la persona, el ser humano, el pecador pueda ser renacido, sino por la palabra expuesta. Entonces el fundamento ha sido puesto, el evangelio de salvación, el plan de salvación predicado y creído por la obra del Espíritu Santo por los pecadores. Estos ya no son pecadores ahora, sino son creyentes, son cristianos nacidos de nuevo. Gloria al Señor. Pero dice, Él puso las bases y otros están sobreedificando. Pero cada uno mire, tenga cuidado cómo está sobreedificando. Es como en una casa, hermano. Ponen la base, el cimiento, el fundamento, y sobre eso se va a edificar, ¿verdad? Si pones un buen fundamento, lo esperable es que sigas construyendo en un material noble, ¿verdad? De buena calidad. Porque hay quienes a veces hacen una buena base, pero le ponen adobe, le ponen material rústico. Y eso no va a durar mucho, no va a ser de buena calidad. Entonces aquí él está diciendo, ¿no? Cada uno mire cómo sobreedifica. Y va a hacer un hincapié sobre el fundamento en el versículo 11, ¿no? Nos va a decir que ese fundamento que ha puesto, que es el evangelio de salvación, que es Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz, para redimir y salvar a la humanidad. Ese fundamento es único y definitivo. Gloria al Señor. Mire lo que dice versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. El fundamento es Cristo, la salvación. Una vez que se pone, nadie puede poner otro fundamento. Una vez que nace de nuevo la persona, no puede volver a morir y a nacer de nuevo. No, no, no. Por eso decimos que la salvación es una salvación eterna. Cristo es autor de salvación eterna. Y ese fundamento es único. Ese fundamento es definitivo, eterno. Gloria al Señor. Es decir, cuando realmente una persona ha nacido de nuevo, una persona que ha creído correctamente en el Evangelio, bien predicado, pues va a nacer de nuevo. Y de ahí tiene que edificar, crecer espiritualmente. Los ministros, los pastores, los maestros, somos responsables de cómo se construye ese edificio en cada creyente y de manera conjunta en toda la iglesia. En una iglesia cristiana, el crecimiento de las almas, el crecimiento de la iglesia tiene que ver con la labor de los pastores, los maestros, quienes enseñamos la palabra de Dios, la doctrina cristiana. Gloria al Señor. Si tenemos un buen fundamento que es Jesucristo, que es el único, no hay otro más, pero no enseñamos bien, no enseñamos las verdades correctas, no enseñamos y profundizamos en el evangelio de salvación, pues, y de la persona de Cristo, y en las principales doctrinas que el creyente debe conocer, entonces será un cristiano débil, un cristiano no fuerte. Tendremos una iglesia débil, no una iglesia fuerte. Somos llamados a ser cristianos fortalecidos, fuertes en el Señor. No somos llamados a ser cristianos débiles. No somos llamados a ser una iglesia débil. Somos llamados a ser una iglesia fortalecida en el Señor. Ese es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces los ministros son responsables, somos responsables de la calidad de construcción que se ponga sobre ese cimiento que es Cristo, sobre ese fundamento. Dice así el versículo 12 al 15. Escucha atentamente. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria al Señor. Esto ratifica, esto confirma lo que hemos estado hablando en los versículos anteriores. Entonces nos habla que sobre ese fundamento hay que edificar. Uno entrega su vida a Cristo y lo siguiente es crecer, edificar tu vida espiritual como persona y como iglesia también, ¿verdad? Entonces hay que edificar ese fundamento sobre el discipulado. El discipulado es lo que va a edificar la vida espiritual del creyente y de la iglesia.
el discipulado o enseñanza bíblica, o enseñanza de las doctrinas bíblicas correctas. Entonces, esa enseñanza, ese discipulado dice que tiene que ser bueno, ¿no? Tiene que ser como oro, piedras preciosas. Pero también lamentablemente van a haber maestros, pastores que no van a enseñar correctamente, no van a enseñar una palabra sólida. Entonces va a ser semejante esta obra, este edificio, a madera, heno, paja, hojarasca, papel. Entonces, eso es representado por aquellos maestros, pastores que no se preparan, no leen la Biblia, ¿no? Y la iglesia no se nutre de la palabra de Dios, se nutre de cuántas cosas, ¿no? Ideas y consejos de psicología, consejos humanísticos, ¿no? De moral y buenas costumbres, ¿no? Y se usa la Biblia para enseñar cuestiones secundarias, cuestiones moralistas, para enseñar pues cosas secundarias y no lo principal. El ministro, el maestro, el pastor, cuando enseña la Biblia debe reconocer cuál es la enseñanza principal, cuál es la enseñanza medular de cada pasaje. No es bueno pasarse, saltarse las enseñanzas principales de un capítulo, de un libro de la Biblia y pasarnos enseñando cuestiones secundarias. No, debemos entrar. El ministro de Dios debe trazar bien la palabra del Señor, discernir lo principal de lo secundario. Gloria al Señor. Y en toda la Biblia lo principal es Cristo. Lo principal es conocer a Dios, conocer a Cristo y su plan de salvación. Jesucristo les dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Cuando Cristo dijo eso, las Escrituras se refería al Antiguo Testamento. Y sí, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando enseñamos el Antiguo Testamento, tenemos que ver a Cristo, el plan de salvación. Esa es la enseñanza principal, medular de las Escrituras. Gloria al Señor. No podemos leer, enseñar el Antiguo Testamento solamente como si fuesen historias y no ver a Cristo, no ver el plan de salvación. No podemos ver las Escrituras como si fuese un libro de enseñanzas morales, ¿no? Cada situación de la Biblia y sacar enseñanzas solamente morales y saltarnos a Cristo, saltarnos el plan de salvación. Y a veces usamos la Biblia así, simplemente como buenas enseñanzas de cada pasaje, de cada historia, como si fuese un libro de fábulas. Con un libro de fábulas a veces también se hace eso, ¿no? De una fábula sacas buenas enseñanzas, sí, pero la Biblia no es para eso. Eso podría ser una enseñanza secundaria, pero la enseñanza principal es ver en cada pasaje bíblico a Cristo, el plan de salvación. En todo el libro que estudiamos, sea Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todos los libros de la Biblia, ver la obra de Cristo, el plan de salvación. Eso es lo que debe distinguir el maestro, el pastor, y enseñar lo principal. No dejar lo principal e irse a lo secundario, porque si no, ese edificio será construido de una manera deficiente. No soportará la prueba, no soportará la evaluación que haga Dios de esa obra. Gloria al Señor. Entonces se debe edificar con buen material, no con material regular ni malo. Para eso el ministro debe prepararse, debe leer su Biblia, debe estudiar la Biblia. No solamente leerla, sino estudiarla, meditarla, profundizarla. Para eso tenemos los diferentes ministerios dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, de esa manera, gloria al Señor, los ministros somos responsables de nutrir a la iglesia, de edificar la vida espiritual de la iglesia. Gloria al Señor. Un día dice que seremos juzgados. La iglesia, los creyentes seremos juzgados, pasaremos el juicio en el tribunal de Cristo. Nuestras obras serán evaluadas por Dios y recibirá la recompensa que cada uno ha de merecer sus obras. Aún eso es obra de la misericordia y gracia de Dios. Pero dice el Señor, la obra de cada uno será evaluada. Si la obra de alguno resistiese, porque construyó con buena calidad de materiales, buena calidad tanto en el contenido de la enseñanza, en el contenido del discipulado, así como en la dedicación y esmero en el servicio a Dios. La obra de cada cual será
evaluada. El fuego la probará. La obra de alguno resistiese va a recibir recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que salva es el fundamento. Amén. Tal vez fue un cristiano flojo, un cristiano que no se esmeró en estudiar la palabra, en profundizar la palabra, sino que enseñó a la iglesia de una manera superficial, de una manera pues hasta a veces equivocándose, porque no se prepara. Esa obra un día será evaluada. Gloria al Señor. Si se quemare la obra, no recibirá recompensa, pero sí será salvo, aunque así como por fuego. Cuando un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, no va a juzgar nuestras obras para salvación, sino para las recompensas. Amén. Las recompensas que Dios dará según cuál haya sido la labor de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Luego ya en el versículo 16 nos habla que el edificio o templo de Dios, que es el ejemplo que está tomando, que es la figura que está tomando, es el creyente. Cada creyente es un edificio en construcción. Y el conjunto de creyentes que somos la iglesia, somos el templo de Dios que se está construyendo para la gloria del Señor. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Cada creyente, la iglesia, somos un templo espiritual que está siendo construido con buenos materiales, como debe ser. ¿Por qué? Porque dentro de ese templo que somos nosotros vive el Espíritu Santo. Amén. Sí, cuando usted entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo, uno de los ministerios que hace cuando uno cree en el Señor es que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón, en la vida del creyente. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. El templo debe ser objeto de un cuidado especial. No debe ser descuidado. Nuestra vida, la edificación de cada creyente, la edificación, la iglesia debe ser cuidada de manera adecuada. Y aquí hay una advertencia, gloria al Señor. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Sí? Hay que tener cuidado, es una advertencia para nosotros, los ministros, los pastores, los maestros. Nosotros somos responsables de dar una enseñanza que edifique, no que destruya. Gloria al Señor. Lo que estaban haciendo aquí los corintios, los maestros, los pastores en Corintio, su enseñanza estaba siendo mala, pésima, porque estaban enseñando cosas del mundo, de la sabiduría y la filosofía mundana de ese tiempo, mezclándolo con la palabra del Señor. Tanto así que ya algunas doctrinas eran desechadas, como la doctrina de la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes, estaba siendo desechada al estilo de la filosofía griega, romana, que no creían en la resurrección. Les era una locura la resurrección. Entonces Pablo tiene que volver a adoctrinarlos en cuanto a la resurrección de Cristo y de los creyentes en el capítulo 15, donde vamos a ver más adelante. Gloria al Señor, Padre. Dice el versículo 18, va a ser otra exhortación a que la sabiduría del mundo es desechada por Dios, no sirve, es inútil, es necedad. Y lo que hace no es edificar a la iglesia, es destruir la iglesia. ¿Sí? Esas filosofías platónicas, aristotélicas, que tanto humanismo contienen, no se puede mezclar. El evangelio es único, la enseñanza de Cristo es única. El pastor, el ministro debe esforzarse por conocer, leer la palabra de Dios. El evangelio es salvación. Vamos a dar lectura al versículo 18 para adelante. Escucha atentamente la lectura de la palabra de Dios. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
la sabiduría del mundo, la filosofía del mundo, el conocimiento humano que quiere explicar sobre Dios, sobre las cosas espirituales, que no procede de la revelación bíblica, no sirve para construir el templo de Dios. No sirve para edificar a la iglesia. Lo único que sirve para edificar a la iglesia es el conocimiento que viene, que proviene, cuya fuente es la revelación de Dios a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Amén. Todo aquello que podamos enseñar, toda enseñanza que podamos enseñar que sale de la palabra del Señor, eso es válido. Todo aquello que tiene su fuente en cosas ajenas a la palabra de Dios no es válido para construir. Al contrario, destruye la iglesia, la obra de Dios. Ya en la última parte, versículos 21 al 23, el apóstol Pablo va a hacer algunas exhortaciones a la iglesia. Y escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21, dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos unas últimas exhortaciones ya en este capítulo 3, a que ninguno se gloríe en los hombres. Nadie se sienta más o se sienta en la gloria por los hombres, por pertenecer a un grupo, por pertenecer o ser seguidor de algún líder cristiano. No. El apóstol Pablo dice, nadie se gloríe, nadie se emocione, no se crea mucho, porque sigue a un hombre. Hoy día podemos decir, nadie se gloríe por pertenecer a tal o cual iglesia, o por pertenecer a tal o cual denominación. No es la denominación, no es la iglesia, es Cristo, es Dios en quien debemos gloriarse, ¿no? Porque todo es vuestro. Los siervos de Dios son vuestros, son servidores para nosotros, para ustedes, para nosotros. Amén. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, Dios lo ha creado todo para nosotros, para los creyentes, para la iglesia. ¿Para qué? Si son los servidores, los ministros, es para servir a la iglesia. Todo es vuestro. Y a la vez todo es de Cristo. Y a la vez Cristo mismo es de Dios el Padre. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, como creyentes debemos estar convencidos de que en el Señor, en Cristo, lo tenemos todo. Si es en cuanto a nuestra vida espiritual, toda enseñanza, todo el consejo de Dios está en la Biblia. Debemos estudiarla, debemos capacitarnos para poder entenderlo, para poder comprenderlo y compartirlo. Los que son ministros, los que son pastores, maestros, tenemos una gran responsabilidad de prepararnos para compartir la palabra del Señor. Poder discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que nos parece adecuado y lo que no es adecuado realmente. Debemos estar capacitados. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor, a través de los diferentes dones y ministerios que Dios ha puesto en la iglesia para prepararnos, capacitarnos los unos a los otros. Gloria al Señor. Los diferentes dones y ministerios en sus diferentes formas, en sus diferentes maneras de ser presentado. Como dice la palabra del Señor, en la multiforme gracia de Dios. Alabado sea Cristo. Todo es nuestro. Todo Dios lo ha puesto a disposición de su iglesia, sea dentro de la iglesia local, interdenominacionalmente o la iglesia a nivel mundial. Dios nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo en este camino, el camino del Señor. Muchas gracias y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Amén.